¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de nuestras oraciones más fervientes, de la fe que profesamos tener, esa sombra fría y persistente llamada miedo logra asomarse y, en ocasiones, paralizarnos por completo? No estamos hablando de un simple nerviosismo ante una presentación importante o la inquietud natural por un futuro incierto. Me refiero a ese tipo de miedo que se instala en el alma, que susurra mentiras en nuestros oídos, que nos encadena y nos impide dar el siguiente paso, aun cuando sabemos que Dios nos llama a avanzar. La verdad, amigos, es que en lo más profundo de nuestro ser se libra una de las batallas más cruciales, no en un campo de guerra externo con espadas y escudos, sino en el santuario de nuestra propia mente y corazón. Es una contienda constante, silenciosa, pero feroz, entre dos fuerzas inmensas que compiten por el control absoluto de nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras emociones y, en última instancia, nuestro destino, la inconmovible fe y el insidioso miedo. Imaginen por un momento estas dos fuerzas como gigantes. De un lado, el miedo, una sombra envolvente que parece prometer protección a través de la inmovilidad, pero que en realidad solo ofrece parálisis y estancamiento. Del otro, la fe, una luz brillante que invita a la acción, a la confianza ciega en un camino invisible, prometiendo libertad y propósito. Ambas se presentan como caminos válidos, pero solo una conduce a la verdadera vida que Cristo nos ofrece. ¿Cómo es posible que, como creyentes, hijos de un Dios todopoderoso y amoroso, aún nos encontremos tan a menudo a merced de esta emoción corrosiva? ¿Dónde radica el secreto para inclinar la balanza a favor de la fe, no solo en momentos de calma, sino especialmente cuando la tormenta arrecia y todo parece derrumbarse a nuestro alrededor? En esta profunda reflexión, nos embarcaremos en un viaje revelador. Desnudaremos la verdadera naturaleza del miedo, exploraremos sus tácticas y sus devastadoras consecuencias. Luego, nos sumergiremos en la gloriosa esencia de la fe cristiana, descubriendo no solo lo que es, sino el poder ilimitado que desata en nuestras vidas. Finalmente, y quizás lo más importante, desvelaremos estrategias prácticas, aplicables a nuestro día a día, para que cada uno de nosotros pueda elegir, de manera consciente y deliberada, a qué gigante le entregará las riendas de su existencia. No es una charla teórica, es una invitación a la transformación, una llamada a la libertad. Adentrémonos ahora en el corazón de nuestro primer contendiente, el miedo. A primera vista, el miedo parece una emoción tan fundamental y universal que podríamos considerarlo inofensivo, incluso útil, una especie de mecanismo de autoprotección innato. Y en cierta medida, lo es. Esa sacudida de adrenalina que sentimos ante un peligro inminente es una respuesta biológica diseñada para nuestra supervivencia. Sin embargo, lo que nos concierne hoy va mucho más allá de ese instinto primario. Hablamos del miedo crónico, el miedo paralizante, ese que no nos permite vivir plenamente, que nos roba la paz y nos aleja del propósito divino. Desde una perspectiva espiritual, este tipo de miedo es una herramienta, una táctica, una sutil pero poderosa arma que el enemigo de nuestras almas utiliza con una precisión escalofriante para desviar nuestra mirada del único que puede protegernos y guiarnos, Dios. ¿De dónde se alimenta este miedo invasor? Sus fuentes son tan variadas como nuestras propias experiencias, pero hay patrones que se repiten una y otra vez. Se nutre vorazmente de lo desconocido, el futuro incierto, la enfermedad inesperada, la inminencia de la muerte, la soledad. También se aferra a la posibilidad de la pérdida, el trabajo, los seres queridos, el estatus social, la salud. El fracaso, el rechazo, la crítica y la sombra persistente de eventos traumáticos pasados son también caldos de cultivo perfectos para que el miedo eche raíces profundas en nuestra mente y corazón. Nos susurra: ¿y si no eres suficiente? ¿Y si te abandonan? ¿Y si fallas de nuevo? Pero la palabra de Dios nos da una perspectiva completamente diferente. En 2 de Timoteo 1:7 leemos una verdad liberadora: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta escritura es una revelación asombrosa. Significa que ese miedo que te oprime, que te quita el aliento, que te impide dormir por las noches, no proviene de la voluntad de Dios para tu vida. Es un intruso,
una imposición, una mentira. Reconocer su origen es el primer paso para desmantelar su poder. No es una parte intrínseca de ti que debas aceptar, sino una influencia externa que puedes confrontar con la verdad divina. Comprender esto cambia el juego, porque si no viene de Dios, entonces podemos rechazarlo. No tenemos que vivir bajo su tiranía. Esta verdad nos prepara para entender las profundas consecuencias que el miedo acarrea en la vida de un creyente y cómo este invasor estratégico busca socavar nuestra relación con el Padre y nuestro propósito aquí en la tierra. Si el miedo es un intruso astuto, sus consecuencias en la vida del creyente son devastadoras, operando como un ladrón silencioso que nos despoja de nuestro verdadero potencial y de la plenitud que Cristo nos promete. Una de las más insidiosas es la parálisis espiritual. Imaginen un atleta de élite que, por miedo a fallar, se niega a competir, o un artista talentoso que, por temor a la crítica, nunca muestra su obra al mundo. De manera similar, el miedo nos inmoviliza. Nos impide dar esos pasos de fe que Dios nos llama a tomar, nos frena de servir con pasión, de evangelizar con valentía, de asumir el liderazgo que nos corresponde en el reino. Nos deja estancados, observando desde la orilla cómo otros avanzan, mientras nosotros nos consumimos en la inacción. Pero el impacto del miedo no termina ahí. Es un experto en sembrar duda y desconfianza. Cuando el miedo se aferra a nuestro corazón, comienza a erosionar nuestra convicción en la provisión, el amor incondicional y el poder ilimitado de Dios. Nos hace cuestionar, ¿realmente Dios me sacará de esto? ¿Me ama lo suficiente como para protegerme? ¿Tiene el poder para solucionar este problema? Esta duda contamina nuestra fe, debilitando los cimientos de nuestra relación con el Padre. Además, el miedo es un maestro en el aislamiento. Nos empuja a alejarnos de la comunidad de fe, de aquellos que podrían ofrecernos apoyo y oración, encerrándonos en nuestra propia jaula de ansiedad. Nos hace creer que somos los únicos que sufrimos, los únicos que sentimos este tipo de temor, y esta soledad autoimpuesta solo magnifica el miedo. Quizás la consecuencia más dolorosa para el creyente es la pérdida de paz. Jesús nos prometió, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. El miedo, en su esencia, es un usurpador de esa paz divina. Nos roba el sueño, la tranquilidad mental y la serenidad del espíritu, reemplazándolos con una ansiedad constante. Pensemos en personajes bíblicos. ¿Recuerdan a los discípulos en la barca, aterrados por la tormenta, a pesar de tener a Jesús, el creador del universo, durmiendo pacíficamente en la popa? Su miedo les impidió ver el poder y el cuidado de Jesús, llevándolos a dudar de su presencia. O consideremos a Elías, el profeta valiente que desafió a los profetas de Baal, pero que después de una victoria tan monumental, huyó por el miedo a la amenaza de Jezabel, sintiéndose solo y desesperado. Estas historias no están ahí para juzgar, sino para ilustrar una verdad universal. El miedo tiene un historial comprobado de paralizar incluso a los más fieles. Pero justo cuando el miedo parece haber ganado terreno, la historia de nuestra fe nos llama a recordar que existe un contrapeso, una fuerza infinitamente más grande, capaz de disipar toda sombra y desatar un poder que cambia vidas. Ese es el glorioso poder de la fe, el cual exploraremos a continuación. Habiendo explorado la naturaleza invasora y las consecuencias paralizantes del miedo, es momento de girar nuestra mirada hacia el otro gigante en esta batalla existencial, la fe. Y aquí es donde muchas veces el concepto se distorsiona. Para el mundo, la fe puede parecer un mero optimismo ciego, una forma de pensamiento positivo desvinculada de la realidad, o incluso una herramienta para obtener lo que deseamos. Pero para el cristiano, la fe no es un deseo piadoso ni una ilusión, es una convicción firme y profunda, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Esta es la definición que nos ofrece Hebreos 11:1, una piedra angular para entender este concepto tan vital. No se trata de creer en la fe, sino de creer a través de la fe en alguien mucho más grande que nosotros, alguien que es la fuente y el sostén de toda verdad. El objeto de nuestra fe no son nuestras propias capacidades, ni las circunstancias favorables,
ni siquiera la fe en sí misma como una fuerza abstracta. Nuestra fe tiene un objeto inmutable y eterno, Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, y Dios Padre como nuestro Creador, sustentador y protector. Es un acto de confianza radical en su carácter, en su infinita bondad, en su sabiduría perfecta y en sus promesas inquebrantables. Es depositar nuestra esperanza y nuestra seguridad en aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo nace y crece esta fe que trasciende toda lógica humana? No es una chispa mágica que aparece de la nada. La fe nace y se fortalece de múltiples maneras, todas ancladas en nuestra relación con Dios. Primero, nace y crece a través de la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos lo confirma. Así que la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Cristo. Cuando escuchamos, leemos y meditamos en las Escrituras, estamos absorbiendo las verdades de Dios, sus promesas, sus mandamientos, su historia de fidelidad. Cada palabra es una semilla que siembra confianza en nuestro corazón. Segundo, se cultiva en la oración constante. Hablar con Dios, presentarle nuestras cargas, escuchar su voz en el silencio, fortalece nuestra conexión y nuestra convicción de que Él está obrando. Y tercero, la fe se solidifica a través de la experiencia con Dios. Cada vez que vemos su mano obrar en nuestras vidas, cada vez que Él responde una oración, cada vez que nos rescata de una situación difícil, nuestra fe se arraiga más profundamente. No es un salto al vacío, sino un salto hacia el amado, hacia el que nos ha demostrado su fidelidad una y otra vez. Entender esta naturaleza de la fe, tan opuesta a la oscuridad del miedo, nos prepara para comprender el inmenso poder que desata en nuestras vidas, el cual es capaz de transformar nuestra realidad por completo. Después de comprender que la fe es una convicción anclada en el carácter inmutable de Dios, es hora de maravillarnos ante su poder transformador, una fuerza que no solo nos saca del abismo del miedo, sino que nos impulsa a vivir vidas de propósito y victoria. La fe es, sin lugar a dudas, el antídoto directo al miedo. Cuando Jesús confrontó a sus discípulos en la barca, agitados por la tormenta y el pánico, les preguntó con una mezcla de sorpresa y ternura: ¿por qué están tan temerosos? ¿Todavía no tienen fe? Marcos 4:40. En esa simple pregunta reside una verdad profunda: el miedo y la fe no pueden coexistir como fuerzas dominantes al mismo tiempo. Cuando una se fortalece, la otra retrocede. La fe no promete que las tormentas desaparecerán, sino que nos capacita para atravesarlas sin ser vencidos por el pánico. El primer y más evidente beneficio de la fe es la victoria sobre el miedo. La fe nos equipa para enfrentar la ansiedad no con resignación, sino con la certeza de que Dios está con nosotros. Nos infunde paz y seguridad que sobrepasan todo entendimiento, una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos, una calma sobrenatural que nos ancla incluso en las aguas más turbulentas. Además, la fe nos otorga claridad y dirección. Cuando el miedo distorsiona nuestra visión, la fe nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas, discernir la voluntad de Dios y entender que sus planes son siempre de bien, no de calamidad. Nos ayuda a enfocar nuestros ojos en el invisible, confiando que Él nos guiará paso a paso. Pero la fe no es solo una fuerza pasiva, es un poder para actuar. Nos impulsa a tomar riesgos calculados en obediencia a Dios, a salir de nuestra zona de confort y a enfrentar desafíos que, sin fe, parecerían insuperables. La fe nos da el coraje para hablar cuando nos sentimos intimidados, para amar cuando el odio nos rodea, para perdonar cuando la herida es profunda. Lo más sublime es que la fe nos acerca a una relación profunda e íntima con Dios. Al confiar en Él, al rendirnos a su voluntad, experimentamos su fidelidad de maneras que fortalecen aún más nuestro vínculo con Él. Pensemos en los héroes de la fe de Hebreos 11, Abraham, que por fe salió sin saber a dónde iba; Moisés, que por fe condujo a un pueblo a través del Mar Rojo; David, que por fe enfrentó a Goliat. Estos hombres y mujeres no estaban exentos de dudas o miedos, pero su fe en Dios les permitió superar obstáculos gigantescos. Sus vidas son testimonios vivientes del poder que se desata cuando elegimos confiar plenamente.
Ver el impacto de la fe en estas vidas nos prepara para una realidad innegable. Esta no es una elección que hacemos una sola vez, sino una batalla continua que exige nuestra decisión diaria. Hemos analizado el poder del miedo y la majestuosidad de la fe. Ahora, es imperativo confrontar una verdad fundamental que, si no se comprende, puede llevarnos a la frustración. La elección entre fe y miedo no es un evento único en la vida, como una decisión que se toma una vez y listo. No. Es una batalla continua, una decisión diaria y a menudo, una elección momento a momento. Piensen en ello como la marea. Las olas de la vida, con sus desafíos y sus incertidumbres, no dejan de llegar. Y con cada ola, la tentación de que el miedo se cuele en nuestro corazón es una realidad palpable. Es un error común pensar que, al tener fe, automáticamente estaremos exentos de sentir miedo. Esto simplemente no es verdad. La fe no significa la ausencia de miedo. Los héroes bíblicos que mencionamos no eran autómatas sin emociones, eran seres humanos que sentían temor, duda y ansiedad como nosotros. Elías huyó de Jezabel después de una victoria milagrosa. Pedro sintió miedo y se hundió cuando caminaba sobre las aguas. La diferencia radica en lo que hacen con ese miedo, en qué dirección se inclina su corazón. La fe no elimina el miedo de la ecuación de la vida, más bien, nos permite avanzar a pesar de él. Es la capacidad de escuchar el susurro del temor, reconocerlo, pero luego, deliberadamente, redirigir nuestra mirada y nuestra confianza hacia la promesa y el poder de Dios. De hecho, a menudo, el miedo que experimentamos puede ser visto como una señal, una invitación a ejercitar nuestra fe aún más intensamente. Es como un músculo, cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Cada vez que el miedo intenta levantar su voz en nuestra mente, tenemos la oportunidad de responder con un acto consciente de fe, reafirmando la verdad de Dios sobre las mentiras de la ansiedad. Esto significa que cada mañana, cuando despertamos y enfrentamos el nuevo día con sus desafíos, somos llamados a elegir. Cuando recibimos una mala noticia, elegimos. Cuando la incertidumbre económica nos asfixia, elegimos. Cuando la enfermedad golpea a nuestra puerta, elegimos. ¿Nos entregaremos a la parálisis y la preocupación que el miedo ofrece, o nos aferraremos a la promesa y la paz que solo la fe en Cristo puede dar? Esta es la esencia de la vida cristiana, un camino de constante dependencia, de reenfoque. Reconocer esta batalla diaria no es para desanimarnos, sino para empoderarnos, para equiparnos con la mentalidad de un guerrero espiritual. Y para ganar esta batalla, no estamos solos ni desarmados. Dios nos ha provisto de estrategias prácticas y poderosas para que cada elección sea una victoria de la fe, las cuales comenzaremos a desglosar ahora mismo. Entendiendo que la batalla entre fe y miedo es una realidad diaria, no podemos quedarnos pasivos. Necesitamos armas. Y la buena noticia es que Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos ha provisto de un arsenal poderoso, herramientas espirituales diseñadas para fortalecer nuestra fe y desmantelar el poder del miedo. Las primeras y quizás las más fundamentales de estas armas son el conocimiento de la palabra de Dios y la oración constante. Son nuestros cimientos inquebrantables, el ancla que nos mantiene firmes en medio de cualquier tormenta. Piensen en la palabra de Dios como un faro en la oscuridad, una brújula infalible y un alimento nutritivo para nuestra alma. Es la verdad absoluta de un Dios que no miente, que no cambia y cuyas promesas son sí y amén. Cuando el miedo susurra mentiras sobre nuestra insuficiencia, nuestra soledad o la imposibilidad de una solución, la Biblia responde con verdades que cortan esas mentiras de raíz. Meditar en versículos que nos recuerdan su soberanía. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19, su presencia constante, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10, su provisión, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19, y su paz que sobrepasa todo entendimiento,
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6-7, no es un mero ejercicio intelectual. Es una infusión directa de fe en nuestro espíritu. Es como empapar nuestro ser en la verdad divina hasta que las raíces del miedo comiencen a secarse. Cuanto más absorbamos la palabra, más fuerte será nuestra base y menos terreno tendrá el miedo para establecerse. Complementando la palabra, tenemos la inestimable arma de la oración constante. La oración no es un monólogo, ni una lista de deseos. Es nuestra comunicación directa y personal con el Creador del universo, con el Dios que conoce cada uno de nuestros pensamientos y cada uno de nuestros miedos. Cuando el miedo te abrume, el acto más poderoso que puedes hacer es presentarlo a Dios en oración. No escondas tus temores, derrama tu corazón ante Él. Clama, gime, susurra. Pídele que te dé la fe que te falta, la paz que te ha sido robada. Santiago 5:16 nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. No subestimes el poder de hablar con tu Padre Celestial. Él te escucha, Él te comprende, y Él tiene el poder para transformar tu ansiedad en confianza, tu preocupación en paz. Al poner en práctica estas dos armas, sumergirnos en su palabra y derramar nuestro corazón en oración, estamos construyendo un escudo inexpugnable contra los dardos incendiarios del miedo. Pero el arsenal de Dios es aún más vasto, y las siguientes estrategias nos llevarán a una dimensión aún más profunda de victoria. Hemos descubierto la fuerza inquebrantable que la palabra de Dios y la oración constante nos otorgan en la batalla contra el miedo. Pero el arsenal de Dios es aún más vasto y poderoso, ofreciéndonos otras dos armas espirituales capaces de disipar la oscuridad del temor y elevar nuestra alma a una esfera de paz y confianza, la adoración y alabanza, y el recordatorio de la fidelidad inmutable de Dios. Estas prácticas no son simples rituales, son actos de guerra espiritual que recalibran nuestra perspectiva y redirigen nuestra atención de lo que nos asusta a aquel que es infinitamente más grande que cualquier amenaza. Cuando la ansiedad y el miedo amenazan con consumirnos, uno de los actos más contraculturales y liberadores que podemos realizar es la adoración y la alabanza. ¿Cómo es posible alabar en medio de la tormenta? Es precisamente en esos momentos donde la adoración se convierte en un arma formidable. Al adorar, no estamos negando la existencia del problema, estamos, de forma deliberada, eligiendo enfocar nuestra mirada y nuestro corazón en la grandeza, la santidad, el poder y la majestad de Dios. Estamos declarando, con cada nota, con cada palabra, que Él es digno, que Él es soberano, que Él está en control, sin importar cuán caótico parezca nuestro mundo. Es un acto de fe radical que eleva nuestra perspectiva más allá de las circunstancias terrenales. Cuando nuestros ojos están fijos en la magnificencia de Dios, el miedo, por grande que parezca, comienza a empequeñecerse hasta volverse insignificante. La adoración es un recordatorio activo de que nuestro Dios es más grande que nuestro problema, más poderoso que nuestro temor, más sabio que nuestra confusión. Nos saca de nuestra introspección y nos sumerge en la presencia que lo puede todo. A esto se suma la poderosa práctica de recordar la fidelidad de Dios. Nuestra memoria es un campo de batalla, y el miedo a menudo intenta borrar los recuerdos de las victorias pasadas. Pero somos llamados a ser intencionales en recordar cómo Dios ha actuado en el pasado, tanto en nuestra propia vida como en la historia bíblica. Piensen en los milagros, en las provisiones inesperadas, en las liberaciones inverosímiles, en las puertas que se abrieron cuando todo parecía cerrado. Piensen en el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo, en Daniel en el foso de los leones, en la resurrección de Lázaro. Cada uno de estos eventos, grandes o pequeños, es una prueba irrefutable del carácter fiel de Dios. Si Él fue fiel ayer, si Él te sostuvo en el pasado, ¿por qué dudaríamos de su fidelidad hoy o mañana? Detente y haz una lista mental, o incluso escrita, de las veces que Dios te ha sorprendido con su bondad, su protección y su provisión. Este ejercicio de recordar su fidelidad es un potente antídoto contra la amnesia espiritual que el miedo intenta inducir.
Al alabar a Dios en medio de la adversidad y al recordar constantemente su historial perfecto de fidelidad, estamos construyendo fortalezas inexpugnables de fe en nuestro espíritu, preparándonos para las últimas estrategias que nos unirán en comunidad y nos impulsarán a la acción. Hemos forjado nuestras armas espirituales en la palabra, la oración, la adoración y el recuerdo de la fidelidad de Dios. Sin embargo, en esta batalla contra el miedo, no estamos destinados a pelear solos. Una de las estrategias más poderosas y, a menudo, subestimadas, es la importancia de la comunidad de fe. Y de la mano de la comunidad, viene el desafío de dar pasos de fe, incluso cuando el suelo bajo nuestros pies parece inestable. Estas dos dimensiones son cruciales para sellar nuestra victoria y permitir que la fe se manifieste plenamente en nuestra realidad. El aislamiento es un terreno fértil para el miedo. Cuando nos encerramos en nosotros mismos, nuestras ansiedades se magnifican y los susurros del enemigo se hacen más fuertes. Es por eso que Dios nos ha diseñado para vivir en comunidad, para ser parte del cuerpo de Cristo. Rodearte de creyentes que te animen, que compartan tu visión de fe y que te recuerden las promesas de Dios es un bálsamo para el alma y un escudo contra el miedo. En una comunidad vibrante, puedes compartir tus luchas sin temor a ser juzgado, recibir oración cuando te sientes débil y ser impulsado por el testimonio de otros que han superado sus propios miedos a través de la fe. Imaginen una falange romana, cada soldado protegido por el de al lado. Así somos en la iglesia. Cuando uno flaquea, los demás lo sostienen. Cuando el miedo ataca, el amor y el apoyo de tus hermanos y hermanas en Cristo pueden ser el ancla que necesitas para no ser arrastrado por la corriente de la ansiedad. No subestimes el poder de una llamada telefónica, un mensaje de texto, una reunión de grupo o un simple abrazo de alguien que te recuerda que no estás solo y que tu fe es compartida. Pero la fe no es solo una creencia pasiva, es una fuerza que impulsa a la acción. A veces, la forma más efectiva de disipar el miedo es dar un paso de fe, incluso si ese paso es pequeño y te llena de temor. Piensa en Pedro, que tuvo la audacia de salir de la barca y caminar sobre las aguas. Aunque por un momento dudó, el simple hecho de dar el paso fue un acto de fe monumental. Quizás ese paso de fe para ti hoy sea enviar ese currículum que te intimida, tener esa conversación difícil que has estado posponiendo, perdonar a alguien que te ha herido, invertir en un proyecto que crees que Dios te ha llamado a hacer, o simplemente levantar las manos en adoración cuando tu corazón grita de miedo. La fe se fortalece en la acción. Es como aprender a nadar. Puedes leer todos los libros de natación, pero hasta que no te lances al agua, no sabrás realmente cómo funciona. Al confiar en Dios y dar ese paso, incluso si es con un temblor en las rodillas, estás demostrando a tu propia alma y al enemigo que tu confianza está en Dios, no en tus circunstancias. Cada paso de obediencia es una victoria sobre el miedo, un testimonio de que eliges la fe, no la parálisis. Y estas victorias, grandes o pequeñas, nos preparan para el gran cierre de nuestra reflexión, donde reafirmaremos la elección que tenemos ante nosotros. Hemos recorrido un camino profundo, desde la insidiosa naturaleza del miedo que nos paraliza, hasta el poder ilimitado de la fe que nos libera y nos empodera. Hemos explorado las armas que Dios nos ha dado, su palabra inmutable, la oración constante, la adoración que eleva nuestro espíritu, el recordatorio de su fidelidad inquebrantable, el apoyo vital de la comunidad y la audacia de dar pasos de fe. Ahora, la conclusión es ineludible, y la pregunta que ha flotado en el aire durante toda nuestra reflexión se vuelve una confrontación personal y urgente: fe versus miedo. ¿Cuál eliges? La elección es, y siempre ha sido, tuya. El miedo es una fuerza que buscará encadenarte, susurrándote lo peor, mostrándote escenarios catastróficos y minando tu confianza en el amor y el poder de Dios. Busca robarte la paz, paralizar tu propósito y aislarte del gozo que te corresponde como hijo de Dios. La fe, en cambio, te llama a una libertad gloriosa, a una confianza radical en aquel que ya venció el mundo. Te empodera para caminar con valentía, para amar sin reservas, para soñar con audacia y para vivir con una paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de las tormentas más fieras. No es una utopía, es la realidad a la que estamos llamados en Cristo.
Así que, en este momento, te desafío a una elección consciente y deliberada. Mira tu vida. ¿Qué está dominando tus pensamientos y tus emociones en este preciso instante? ¿Es la ansiedad por el futuro, la preocupación por el dinero, el temor a la enfermedad, el miedo al rechazo? ¿O es la confianza en el Dios que te ha prometido no dejarte ni desampararte jamás? No es suficiente con saber acerca de la fe, debemos vivirla. No basta con entender que el miedo es del enemigo, debemos rechazarlo activamente. Te invito hoy a levantar tu corazón y tu voz, y a declarar, elijo la fe. Elige creer en sus promesas por encima de tus miedos. Elige confiar en su plan perfecto, incluso cuando no lo entiendas. Elige avanzar con valentía, sabiendo que Él va contigo. Permite que la fe sea tu brújula inquebrantable, guiándote a través de las aguas turbulentas y los cielos despejados de la vida. Y que el amor incondicional de Dios sea tu ancla firme, manteniéndote seguro y arraigado, sin importar qué vientos soplen. No te rindas al miedo. Elige la fe hoy, y camina en la victoria que Cristo ya ha ganado para ti. ¿Estás listo para tomar esa decisión?